información que tenía que haber sido puesta sobre la mesa en primera instancia desde el Estado y el organismo público, y felicito a su organización porque en realidad ellos han tomado el trabajo de relevar todo esto, y bueno, Fernando nos va a enriquecer con su presentación. Bueno, buenas tardes, gracias Walter por invitarnos a esta mesa. Vamos a esperar a que se cargue la PowerPoint. Bueno, nosotros venimos trabajando con los distintos impactos que provoca el agronegocio, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, o sea, ejerciendo nuestra profesión de abogados militantes. Empezamos hace más de una década con el tema de las fumigaciones aéreas y terrestres cerca de los pueblos. Fuimos a la justicia para, bueno, que se dictan medidas cautelares que fueron en su momento otorgadas. Abordamos también la problemática de las fumigaciones terrestres con decisiones de la justicia, en un caso también emblemático de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También la problemática de las escuelas rurales, en un caso que llevamos a la justicia en el 2014, una escuela rural fumigada con Coronel Suárez, un caso que después sirvió para que sea utilizado recientemente por colegas, compañeras en Entre Ríos, también con una sentencia favorable que fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. También abordamos la cuestión de los impactos que generan los agrotóxicos en el agua, en los casos que estamos llevando a la justicia con el tema ¿sí? Quepama. A ver. Sí, es. Bueno, y bueno, les contaba que también llevamos a la justicia el tema de la implicancia que tiene el tema de los agrotóxicos en el agua que consume la gente en los pueblos del interior, porque el agua que se consume se extrae del acuífero, y por lo general los pozos de extracción de agua se encuentran en las zonas donde se fumiga. También abordamos el tema del impacto que genera el agronegocio con la utilización de agrotóxicos en los componentes biológicos, es decir, no es solamente el impacto en la salud humana, sino que los primeros afectados son la microfauna. Y ahí planteamos un caso ante la justicia de una decisión que fue favorable, en este caso con el papel prensa, que tiene un aprovechamiento forestal de bosques implantados de más de 1.200 hectáreas, que utiliza millones de litros de agrotóxicos por año sin la reducción de impacto ambiental. En ese caso no había en riesgo, no estaba en riesgo la salud humana, sino el impacto que genera en los componentes biológicos. A veces obtenemos distancias de protección para los pueblos, pero más allá de esas distancias de protección, los agrotóxicos siguen siendo venenos, siguen siendo tóxicos, es decir, no pasan a ser inocuos, y por lo tanto también el problema existe. Y bueno, en ese caso de papel prensa logramos de que se ordene a la empresa a que realice la evaluación de impacto ambiental, es decir, que acredite la inocuidad de la actividad. También hemos abordado la otra pata del paquete tecnológico, que son las semillas modificadas genéticamente. Hay un caso ante la Corte Suprema donde cuestionamos las dos últimas hojas modificadas genéticamente de Dow Chemical y de Monsanto. También cuestionamos todo el sistema de aprobación de transgénicos, porque en Argentina no tenemos una ley de biotecnología. También estamos ahora participando en un caso ante la Corte Suprema donde Monsanto reclama el derecho de patentes sobre una molécula de ADN recombinante doble cadena, donde ahí, bueno, es una demanda que inició Monsanto contra el Estado y que obtuvo una sentencia desfavorable en la Cámara Federal Civil y Comercial, y lo lleva a la Corte, y ahí nosotros estamos interviniendo, pidiendo una apertura del proceso para que varios referentes a nivel mundial y a nivel local participen como amigos del tribunal. Y la última cuestión que hemos empezado a caminar y abordar es esta cuestión de los alimentos contaminados. Es decir, el modelo de agronegocio implica la utilización de agrotóxicos, no solamente se aplica a los cultivos extensivos clásicos de la agricultura, como la soja, el maíz y el algodón, sino que también a la producción de todas las frutas y verduras, hortalizas, cereales y oleaginosas que consumimos. Y es un camino que empezamos a recorrer solicitándole en este caso al SENASA, que es el órgano
estatal, que en Argentina controla, hace el control de iniquidad alimentaria de las frutas y verduras y hortalizas en los mercados concentradores y en los distintos puntos del país. Y le solicitamos información sobre los controles realizados en los últimos 5 años y los resultados específicos, ¿no?, de lo que arrojaron esos controles que el SENASA realiza. Esta información el SENASA nos dio en 2 tandas. Primero una información muy genérica, volvimos a insistir para que nos diera los controles con los resultados específicos, digamos, de residuos de agrotóxicos detectados en las frutas y verduras, cosa que el SENASA accedió. Nosotros ese periodo hicimos amparados en la Ley de Información Pública. Y bueno, con toda esa información lo que hicimos fue sistematizarla, analizarla, y la presentamos en este informe que es el plato fumigado. Y en esta primera diapositiva un poco sintetizamos los datos más importantes. Ustedes van a ver, bueno, se tratan de 7.876 controles positivos realizados entre 2011 y 2016. Prácticamente, bueno, se tomaron muestras de todo el país, salvo 2 provincias que son Santiago del Estero y San Luis. Ustedes van a ver el círculo central, ahí en el medio, que surge que el 55% de los controles realizados por el SENASA se detectaron agrotóxicos que no están autorizados para el producto alimenticio donde fue hallado, por eso se llama el desvío de uso. Después, en los 2 círculos inferiores, bueno, tenemos ahí lo que es la composición del tipo de agrotóxico detectado. Estos 82 agrotóxicos hallados en 38 alimentos, en los cuales el 50% son insecticidas, el 40% fungicidas y el 9% herbicidas. Y después sumamos el 1% que son antioxidantes, que es, digamos, un producto que aparentemente no son inocuos, de que son inocuos digo, pero bueno, en este caso se encontró un producto que se llama la difenylamina, que es considerado muy peligroso. También el dato significativo que en lo que respecta a los herbicidas no se buscó el glifosato, porque la reglamentación no le obliga al SENASA a que busque el glifosato en los controles, es decir, reglamentación que hace el mismo SENASA, ¿no? Después tenemos el tema del modo de acción de estos agrotóxicos que se detectaron en los alimentos. Tenemos que el 39% son sistémicos, es decir, que ingresan por la raíz de la planta y después se expresan en la pulpa de la fruta o en el interior de las hojas que consumimos, con lo cual esto desecha el argumento del SENASA y de muchos, inclusive personas que promocionan el uso de agrotóxicos y que no supuestamente son inocuos, de que lavando las frutas y verduras el tema se soluciona. Más allá de que aún lavando frutas y verduras los agrotóxicos permanecen como residuos, tenemos este problema de que muchos están dentro de la pulpa, digamos, la pulpa de la fruta y de las hojas, por lo tanto no hay lavado de frutas y verduras que sirvan. Después tenemos el listado de los alimentos más contaminados que surge de este informe. Ustedes van a ver que ahí tenemos, bueno, la naranja liderando con 34 agrotóxicos detectados, luego le sigue la frutilla y la manzana con 30, el apio, la cera con 28, también la lechuga, el limón con 27, la chicoria, el durazno y la mandarina con 26 agrotóxicos. Quiero aclarar que no es que se encontraron estos agrotóxicos en una sola muestra, sino que es el acumulado, ¿no?, de lo que surge de todos los controles en los últimos 5 años. Después abajo, lo que hicimos fue, de estos 82 agrotóxicos que fueron detectados, analizar los aspectos toxicológicos. Y concretamente ahí lo que vimos, bueno, tomamos como base de información el trabajo que viene haciendo la Universidad Nacional de Costa Rica, que creó un grupo de trabajo que se llama IREC, que lo que hizo fue recopilar toda la información científica, ¿no?, que hay sobre los agrotóxicos que hoy se utilizan en la agricultura. Y tomando en cuenta estos 82 agrotóxicos, surge de esta información disponible por la Universidad Nacional de Costa Rica, de que el 44% de estos agrotóxicos son probables o posibles cancerígenos, así declarados por la IARC, que es la Agencia de Investigación del Cáncer, o también por la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos, o también porque hay trabajo científico que así lo determina. Después tenemos
el 44% de esos agrotóxicos que se detectaron son disruptores endocrinos, es decir, que afectan el sistema hormonal. Y el 23% que afectan el sistema nervioso, es decir, son agrotóxicos que inhiben las enzimas colinesterasas, que son enzimas esenciales del sistema nervioso humano. Y después, por último, tenemos que en el 90% de estos 38 alimentos se encontraron algunos de estos agrotóxicos, es decir, que son probables posibles cancerígenos, que son disruptores endocrinos o que inhiben las enzimas de la colinesterasa. De esta información que nosotros hemos recopilado, queremos marcar 3 cuestiones puntuales, es decir, hay mucha información para mostrar, pero bueno, como tenemos que ser sintéticos y hoy tenemos 20 minutos, le vamos a mostrar 3 aspectos que para nosotros es importante desde el punto de vista jurídico, ¿no? En cuanto a la argumentación que nosotros estamos llevando también a la justicia. El primer punto es el tema del cáncer, ¿no? Como vimos, el 44% de los agrotóxicos que se detectaron son probables o posibles cancerígenos. El cáncer es la segunda causa de muerte en la Argentina, en consonancia con los datos que surgen de América Latina. El dato también importante que tiene que ver con el cáncer es que se estipula que para el 2035 las causas del cáncer se van a duplicar, la causa de muerte. Después tenemos también ahí el punto de incongruencia que nosotros queremos remarcar, porque en Argentina tenemos al Instituto Nacional del Cáncer, que es el órgano estatal que se dedica, ¿no?, a investigar las causas del cáncer, a establecer informes que después sirven de base para establecer políticas de salud pública en materia de prevención del cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer señala como uno de los factores de riesgo de cáncer acá en Argentina el bajo consumo de frutas y verduras. Según los datos del 2013, en la Argentina se consume 1,9 porciones diarias de frutas y verduras, muy por debajo de lo que recomienda la OMS, que es de 5 porciones diarias de frutas y verduras. En base a eso, ¿no?, el Instituto Nacional del Cáncer eleva un informe, en este caso al Ministerio, hoy Secretaría de Salud, para que promocione o diseñe políticas para que la gente y la población aumente el consumo de frutas y verduras. Y ahí es donde nosotros ponemos el acento, digamos, ¿no? Porque le planteamos al Instituto Nacional del Cáncer de que está bien, hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, pero ¿cuáles frutas y verduras? Porque lo que surgen de los datos que tiene el SENASA ahí guardados en una planilla Excel, y nosotros logramos arrancársela y sistematizarla, surge que esos 82 agrotóxicos que se encontraron en 38 alimentos, el 44% son probables posibles cancerígenos. Por lo tanto, el Instituto Nacional del Cáncer, cuando recomienda el aumento de consumo de frutas y verduras, tiene que especificar que tiene que ser libre de pesticidas y libre de agrotóxicos. O sea, no puede mirar para otro lado. Después, la otra cuestión que también planteamos, de otra incongruencia que surgen entre 2 entes del Estado, tiene que ver con el tema de los inhibidores de las colinesterasas. Nosotros en Argentina tenemos 2 órganos que tienen competencia en materia de agrotóxicos. Uno es el SENASA, como ya les marcaba al principio, que es el que autoriza el uso de agrotóxicos en la agricultura. También tiene la competencia para reclasificar y para cancelar su uso. Y por otro lado tenemos a la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es otro órgano que tiene competencia sobre los agrotóxicos, pero digamos, aquellos que se usan a nivel domiciliario. Vamos a ver que la ANMAT ha avanzado en la prohibición de algunos agrotóxicos, específicamente aquellos que son inhibidores de las colinesterasas, porque los considera peligrosos para la salud pública, para el uso domiciliario. 4 de ellos son justamente el clorpirifos, el diacinón, el finitrotión y el malatión, productos que aparecen en los alimentos, en estos 82 agrotóxicos que el SENASA ha encontrado en los alimentos. Sin embargo, este órgano no permite que se sigan utilizando, o sea, que aparezcan como residuos en los alimentos. Es más, el ANMAT prohibió, por ejemplo, los formulados comerciales que contengan agrotóxicos, ¿no?, cuyo mecanismo de acción sea justamente inhibir las colinesterasas, cosa que el SENASA lo sigue permitiendo. Y el tercer punto, el tercer punto tiene que ver de cómo se evalúan los riesgos
de los agrotóxicos, ¿no? De cómo las empresas obtienen las autorizaciones, ¿sí? Y que después lo presentan, presentan los estudios como una garantía de inocuidad alimentaria. Ha habido un debate científico en la ciencia donde se han cuestionado los trabajos que presentan las empresas para obtener las autorizaciones, no solamente los agrotóxicos, sino los transgénicos. Lo que se ve particularmente es que las empresas presentan estudios o ensayos sobre ratas que viven aproximadamente 24 meses, como un ciclo promedio, y las empresas, sin embargo, presentan estudios hechos a 90 días. Los efectos cancerígenos y los efectos crónicos son aquellos que se evidencian después de un largo tiempo de haber estado expuesta a una sustancia en cantidades ínfimas, periódica o diariamente. Entonces, la ciencia digna, crítica, independiente, cuestiona sus trabajos, porque tomar nada más que 90 días es considerar solamente el 15% del ciclo de vida. Y esos ensayos, ¿no? Las conclusiones de esos trabajos no son seguras. La ciencia crítica independiente, cuando empezó a hacer esos trabajos a largo plazo, justamente a partir del cuarto mes, ve de que se empiezan a ver efectos adversos como tumores en los machos, tumores en las hembras a partir del séptimo mes, o el 80% de los ratones del grupo de observación terminan con tumores con un valor significativamente superior al grupo de control. Es decir, estudios que comprenden no solamente el tema de los transgénicos, sino también de alimentos con residuos, en este caso concreto de Roundup, que es el formulado comercial de glifosato de Monsanto. Y nosotros hemos podido comprobar en Argentina la causa que tenemos contra Monsanto por la soja intacta, ¿no? Que hoy está en la Corte Suprema, que Monsanto, para obtener la autorización de la soja transgénica, en cuanto a los efectos crónicos y los efectos cancerígenos de la soja transgénica, presentó estudios a 90 días. Y acá hay un dato importante que se presenta en el 2009, que es un dato que surge de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que viene a ser el brazo reglamentario armado del G20, ¿no? Y de las grandes corporaciones, ¿no? Que tuvo que reconocer que había que construir estos protocolos de toxicidad crónica y de carcinogenicidad para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos de los transgénicos, de los productos químicos y de los alimentos ultraprocesados. Y estableció el protocolo, ¿no? Para evaluar los efectos crónicos con un plazo de 1 año y para evaluar los efectos crónicos, los efectos cancerígenos de 2 años. Esto es de 2009. Monsanto, para, obtener la aprobación de la soja intacta, presentó sus estudios en el 2010. Es decir, ya estaban vigentes los protocolos de la ONU. Entonces nosotros lo que planteamos es lo siguiente, es decir, la mayoría, casi la totalidad de los agrotóxicos autorizados como principios activos en la Argentina fueron en los años 70, 80 y 90. Esto ya pone una duda, porque si los protocolos de toxicidad crónica y carcinogenicidad fueron creados en 2009, nosotros tenemos la seria sospecha de que estos productos fueron autorizados con protocolos absolutamente inadecuados. También se agrava porque la última revisión de todos los agrotóxicos como principio activo fue en el año 1996 y el año 2000, cuando se crea el SENASA. Después tenemos algo mucho más grave, que es el tema en cuanto a los formulados comerciales, que son los productos que efectivamente a los cuales estamos expuestos, ¿no? Y los formulados comerciales no solamente llevan principios activos, sino que llevan componentes inertes, coadyuvantes, que son a veces tan o más peligrosos que el propio principio activo, como sucedió con el caso del formaldehído, ¿no? Que fue declarado cancerígeno y se prohibió y formaba parte de la fórmula comercial del Roundup de Monsanto. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es una situación de riesgo, ¿no? De daño grave, que a su vez se ve agravada también por esta justificación que hace el agronegocio en cuanto a que podemos consumir alimentos con residuos agrotóxicos porque las cantidades que se encuentran son insignificantes. Esta validez del MR fue construida por la FAO, un acuerdo que hizo con la OMC, para crear justamente este monstruo, ¿no? Este Frankenstein, que es el Códex Alimentarios, donde el modelo hoy, el agronegocio, justifica que consumamos alimentos con residuos de agrotóxicos. Nosotros los cuestionamos estos LMR porque son valores de referencia que se establecen en base a una fórmula abstracta
Y ese valor de referencia que se establece después no es contrastado en laboratorio, ¿no? En ensayos, en ratas, por ejemplo, tomando en cuenta los protocolos de la OPE. Y después también está el tema de la complejidad, porque, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta, en base a los datos que les presentamos, es que no es que encontramos un solo agrotóxico, ¿no es cierto?, en un solo alimento. ¿No? Y en un alimento no encontramos solamente un solo agrotóxico. Ahí tenemos el caso del clorpirifos, que aparece en 32 alimentos, y tenemos la naranja, ¿no?, donde se encuentran hasta 34 agrotóxicos. Así que ahí tenemos una complejidad, ¿no?, que tiene que ver justamente con los efectos sinérgicos, ¿no?, de las sustancias que coexisten en un mismo producto y que no son evaluados. Por eso hablamos de una situación de riesgo general, ¿no?, a la cual está expuesta la población. Pasamos a la otra, por si no lo termino, que tiene que ver justamente con ir con la propositiva. O sea, nos planteamos la situación de riesgo, ¿no?, y exigimos la aplicación del principio precautorio, porque podemos exhibir una incertidumbre significativa, una incertidumbre formal, porque hoy no tenemos una ley de agrotóxicos, no tenemos una ley de biotecnología, todo está sustentado en reglamentaciones, ¿no?, que no han sido debatidas, o sea, no ha habido un debate democrático sobre el modelo de agronegocio. Y los 5 puntos centrales que nosotros consideramos vitales de aquí en más es, primero, que haya una revisión inmediata de todos los agrotóxicos, tomando en cuenta los protocolos de la OMS. También iniciar un plan de reducción del uso de agrotóxicos, empezar por aquellos que son cancerígenos, que ya, digamos, es indiscutible esa condición. También con aquellos que afectan el sistema hormonal, el sistema nervioso. También con los que fueron cancelados en Europa. Ponerle un fin al PEA, ¿no?, que es el Programa Estratégico Reglamentario, que es la política de Estado que hoy se está implementando, que ha trascendido a los gobiernos. También la suspensión de los transgénicos, es decir, que no se aprueben más transgénicos. Hoy se aprueban como si nada. Después, bueno, y ya para finalizar, lo que solicitamos también es que haya una política de protección adecuada, ¿no? Es decir, que se establezcan, mientras se lleva a cabo este plan de reducción, distancias de protección razonables, no estas distancias que son creadas por las grandes empresas y avaladas por el Estado, ¿no?, en base a pruebas que hicieron con agua, con el tema de las derivas. Y por último, lo que planteamos es que nosotros tenemos en Argentina una ley muy importante, que es la ley 27.118, de la Ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ¿no?, que establece el principio de la soberanía alimentaria, ¿no?, que a su vez reconoce el derecho humano al acceso a la tierra, que también reconoce la importancia de los pequeños y medianos productores en la producción de alimentos, que son los únicos que nos pueden dar hoy alimentos saludables, y que a su vez también reconoce un régimen propio para las semillas criollas asignativas que hoy están seriamente amenazadas, porque el poder político, en vez de legislar para el pueblo, termina legislando para las corporaciones. Entonces, bueno, este es un camino que nosotros estamos recorriendo, y de la praxis lo que estamos postulando es justamente, ya para terminar, lo que es el derecho humano a la agroecología, ¿no? Lo planteamos de la praxis porque tenemos compañeras y compañeros que quieren producir, que están produciendo, pero que se ven seriamente afectados, ¿no?, por quien les fumiga al lado o por el propio Estado, ¿no?, que desarticula todas las políticas de agricultura familiar, como lo ha hecho la actual administración, ignorando, ¿no?, y desconociendo justamente los objetivos que establece la ley 27.118. Y nosotros consideramos que es un derecho humano preeminente, que tenemos que diseñarlo. Decimos preeminente porque el derecho humano a la agroecología reconoce sujetos activos que son los productores, pero también los consumidores y consumidoras. O sea, hay muchas personas hoy que quieren acceder a alimentos saludables, que tienen conciencia de esta problemática, pero que lamentablemente no hay disponibilidad de esos alimentos. Entonces ahí, bueno, necesitamos que haya una política de Estado. Y el derecho humano a la agroecología es fundamental en ese sentido, porque nos permite garantizar también otros derechos humanos, como el derecho al acceso al agua potable, el derecho al hábitat adecuado y muy principalmente el derecho a la alimentación adecuada, que como vimos hoy, con estos datos que surgen de los controles del SENASA, ¿no?, estamos consumiendo alimentos envenenados.
Así que bueno, este es el camino que hoy estamos empezando a recorrer con la misma convicción que empezamos hace 10 años cuando íbamos con las demandas para parar las fumigaciones aéreas. Nosotros el primer amparo lo interpusimos en el 2008, marzo de 2008, en pleno apogeo de la lucha supuestamente del campo argentino, ¿no?, por las famosas retenciones, ¿no? O sea, ellos peleaban por las retenciones, pero nos fumigaban cerca de nuestras casas. Y vamos con esa misma convicción y con la misma coherencia, porque los argumentos que nosotros expusimos en las primeras demandas son los mismos argumentos que hoy exponemos, exactamente igual. Y estamos reforzados porque hemos conseguido recientemente que la relatora del derecho a la alimentación adecuada nos diera la razón. Y también vamos con el tema más importante que yo considero, que es la fraternidad, que es la fraternidad que surge de las distintas asambleas, la fraternidad que vemos en los encuentros de pueblos fumigados. Yo vengo de este fin de semana de estar en el encuentro regional de pueblos fumigados hecho en La Plata, también el encuentro de estudiantes por la agroecología en Córdoba. Fraternidad que es propia de esta lucha y que el agronegocio y el capitalismo no tienen, ¿no? Y nosotros sí tenemos. Y bueno, por eso hoy estamos acá fraternizando estos datos con Walter y con estos compañeros, justamente para instar a un cambio de este modelo agroalimentario. Perdón que me excedí.